Buen día a todos, mi nombre es Ricardo Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Escuela Politécnica del Ejército. El día de hoy les expondré sobre la Guía Ergonómica de Diseño de Interfaz de Supervisión GEDIS. Para ello nos basaremos en el siguiente temario. Primero veremos unos objetivos, segundo una introducción, como tercer punto tenemos la GEDIS. Seguidamente veremos la estructura de la GEDIS, veremos los 10 pasos de la guía, vamos a ver la evaluación de la interfaz, ejemplos de evaluación y terminaremos con unas conclusiones. Objetivos. Vamos a explicar mediante el presente video tutorial la guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión GEDIS. Vamos a describir los 10 pasos que toma en cuenta la GEDIS en la creación de interfaces humano-máquina en los procesos industriales. Vamos a evaluar mediante la GEDIS una interfaz humano-máquina con una macro realizada en Excel. Introducción. En la tarea de supervisión humana del control de procesos en una sala industrial es imprescindible el trabajo cooperativo para la toma de decisiones, la integración de diversas disciplinas científicas en función del proceso a controlar y la vigilancia experta de los parámetros críticos del sistema. Todo esto para garantizar un funcionamiento controlado a prueba de incidentes. En tareas de supervisión humana de sala de control industrial se aplican de forma genérica disciplinas como la ingeniería del software, la ergonomía física para el diseño de la interfaz computarizada y el diseño de la sala de control. Desde el punto de vista de la interacción persona-ordenador, a estas disciplinas hay que añadir la ingeniería de la usabilidad y la ergonomía cognitiva, ya que aportan pautas para el diseño centrado en el usuario. Sabemos que existen empresas especializadas que se encargan de llevar a cabo estudios de ergonomía física para la adecuación del lugar de trabajo. La ergonomía cognitiva aporta estudios respecto al procesamiento de la información, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, la carga mental de la tarea y la ejecución de acciones atendiendo a la presencia del error humano. Es en este sentido en el que la Guía Ergonómica de Diseño de Interfaz de Supervisión GEDIS quiere intervenir. La guía recoge las pautas de las disciplinas mencionadas anteriormente y en base a una metodología las aplica a casos industriales en los que se aprecian mejoras, constatadas tanto por diseñadores como por usuarios, en la eficacia de funcionamiento de sistemas humano-máquina. La GEDIS. La Guía Ergonómica de Diseño de Interfaz de Supervisión GEDIS ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial basado en niveles donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. La guía GEDIS puede convertirse en complemento para aquellos ingenieros técnicos que desarrollan interfaces de supervisión mediante los sistemas comerciales denominados de adquisición de datos y control supervisión SCADA. Estructura de la GEDIS. La guía se estructura en dos partes. La primera detalla un conjunto de indicadores seleccionados en buena parte de las pautas de diseño de interfaces multimedia que utilizan los ingenieros informáticos y los expertos en interacción persona-ordenador, y la segunda parte muestra la obtención de medidas cuantitativas de evaluación de los indicadores para la obtención de un valor numérico final que permita al diseñador usuario valorar las posibles mejoras de la interfaz de supervisión, a la vez que permite la comparación con otras interfaces. Lista de indicadores. Pasos de la guía. La guía GEDIS consta de 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos de diseño de la interfaz. La secuencia que se debe seguir para la especificación de la interfaz parte de los niveles superiores de la figura y va descendiendo hasta definir los aspectos específicos, tales como la representación de los equipos, los valores analógicos, las alarmas y los comandos del operador. Arquitectura. Para iniciar con el proceso de desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema de automatización y control. Los tipos de pantallas que deberán ser incluidas en este primer paso de la metodología son los siguientes. Pantallas de proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso mismo. Estas a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, de detalle y de equipo. También son conocidas como mímicos o sinópticos de proceso. Pantallas de comandos. Estas pantallas permiten al operador realizar acciones generales tales como el arranque, paro de equipos y selecciones diversas. Pantallas de configuración. Permiten al operador y al ingeniero de proceso establecer los parámetros de configuración del sistema tales como límites de alarma, sintonización de PIDs, calibración, recetas de producción, etc. Pantalla de tendencias, donde se muestran los valores de las variables más importantes del proceso en el tiempo. Y la pantalla de alarmas. En resumen, para este punto de la metodología se deben obtener dos productos. Primero, el mapa gráfico de la arquitectura que muestra las pantallas que componen el sistema y sus relaciones lógicas. Y segundo, el listado de las mismas pantallas con las funciones que desarrollarán cada una de ellas. Navegación. Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Para este fin se puede utilizar alguno de los siguientes métodos sugeridos: menús y submenús, barra de botones,
barra de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función, cajas combo o listas desplegables. Actualmente se prefiere la navegación utilizando dispositivos de apuntar y pulsar, point and click, sobre la navegación soportada con el teclado. La navegación debe ser equilibrada tanto en anchura y profundidad para que el operador pueda acceder más rápidamente a la información requerida. Distribución de las pantallas. En este paso de la metodología se deben desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la tipología de las pantallas. Esto es, se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Mientras menor el número es mejor, para posteriormente generar una plantilla general para cada una de ellas. En estas plantillas se deberán establecer los siguientes conceptos: ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logotipo de la empresa. Si será utilizado, ubicación del menú del sistema, ubicación de las alarmas del proceso, ubicación del mímico del área o subárea, ubicación de funciones genéricas, tales como confirmación de alarmas. En caso de existir elementos como tendencias, tablas, hay que definir su ubicación. Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las pantallas, se sugiere las siguientes directrices. Hay que considerar que el movimiento del ojo va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Se debe considerar entonces que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Sobre todo las funciones de información críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de rejilla regular. Al desarrollar los prototipos de los sinópticos de proceso, se debe controlar la densidad de los gráficos, la cual no debe sobrepasar del 50% para que no se vean muy aglutinados. En este mismo sentido, la simetría del gráfico debe ser también considerada, de manera que la carga de elementos en los sinópticos esté balanceada en toda la pantalla. Para el mismo nivel de información efectiva, se debe dar preferencia a las distribuciones simples sobre las complejas. Los productos que se deben obtener en esta etapa son la tipología o clasificación de las pantallas y las plantillas para cada una de estas clases. Color. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces humano-máquina. Su uso adecuado, conservador, convencional y consistente es determinante para la generación de una excelente interfaz. En esta fase se deben definir los siguientes estándares referidos al color. Color para representar el estatus de los equipos de la planta: marcha, paro, falla, manual, etc. Color de los principales materiales y fluidos del proceso: agua, aire, gases, materias primas, productos terminados, etc. Color de alarmas, críticas, advertencias, mensajes. Color del texto en general, títulos o etiquetas. Colores de fondo de la pantalla, general o de detalle. Color de valores de proceso, temperaturas, presiones, niveles, etc. El uso de color debe ser adecuado en el contexto. Algunas directrices que se deben tomar en cuenta para la especificación del color son las siguientes. Hay que limitar el número de colores a 4 para principiantes y no utilizar más de 7 colores para los expertos en una pantalla. Hay que asegurarse que estos sean perfectamente diferenciables entre ellos. Cuando se combinen colores, se debe maximizar el contraste entre ellos. Información textual. La información de procesos es presentada al usuario por medio de varios elementos, de los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Las características del texto que se deben definir para este fin son las siguientes: el uso de fuentes, el tamaño de texto, la alineación, el espaciamiento, los acrónimos y las abreviaturas. Estatus de los equipos y eventos de proceso. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, etc., así como los cambios de estado digitales, de eventos que se requieren representar en las pantallas de proceso. Para este fin es importante recurrir a los estándares locales, nacionales e internacionales, de manera que la simbología sea homogénea y fácil de reconocer y diferenciar para el operador. Al definir estos símbolos e iconos que representen a los equipos y eventos del proceso, se recomienda observar las siguientes directrices. Deben ser simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible. Se deben evitar detalles y realismos innecesarios. Hay que utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos. Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con borde oscuro. Los símbolos de iconos no deben ser ambiguos. Si es el caso, se puede reforzar la señalización del estado del equipo o evento con un texto que también lo indique. Información y valores de proceso. El despliegue de los datos analógicos
analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesados por el sistema. La representación en las pantallas de estas variables se lleva a cabo principalmente en dos modalidades, en los gráficos o mímicos de proceso o bien en las tablas y gráficos de tendencias. El propósito de mostrar estos datos al operador es el de informarlo eficazmente para que logre sus objetivos, lo que significa que debemos visualizar el conjunto de datos mínimo que le muestre el estado actual de la planta, y además estos datos deben ser desplegados de tal forma que realmente tengan significado con respecto al proceso. La clasificación de valores que propone mostrar la guía es la siguiente: datos de conducción de un área de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a las alarmas de proceso que causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, datos relativos a alarmas de dispositivos, datos estadísticos del área y datos estadísticos de los equipos individuales. Gráficos de tendencias y tablas. Los gráficos de tendencias y las tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Como es común que los sistemas de SCADA proporcionen un ambiente específico para las tendencias, debemos decidir si estos grupos deben pertenecer exclusivamente a este ambiente o bien si debemos insertarlo también en los sinópticos de proceso. La ventaja de este último enfoque es el de proveer al operador un panorama más completo de la situación de la planta, mostrándole además de los equipos y valores puntuales. Cuando tenemos varios grupos de tendencias, es mejor mostrarlos en el ambiente del sistema SCADA respectivo, permitiendo al operador seleccionar cuáles de ellos desplegar para su análisis. Las tablas de datos son otros elementos que, como ya se mencionó, se utilizan para agrupar información relacionada. En los sinópticos se utilizan principalmente para mostrar resúmenes de diversos tópicos referentes al proceso, y su finalidad es la de mostrar un esquema informativo completo al usuario. En resumen, esta fase de la metodología se deben obtener los grupos de tendencias y la definición de las tablas de datos que serán mostradas al operador. Con ello se deben seguir afinando los prototipos de las pantallas de los sinópticos e iniciar la definición de los prototipos de las pantallas de tendencias. Comandos e ingreso de datos. En esta fase de la metodología de la interfaz se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Las características principales que deben tener los comandos son su visibilidad y su fácil operación. Para cumplir con estos dos requisitos, es imprescindible que su área de acción en pantalla sea de buen tamaño, perfectamente etiquetada y por ello reconocible fácilmente por el usuario. Otra característica importante es la no modalidad de los comandos, lo cual significa que estos deben tener el mismo significado sin importar el estado actual del sistema. Por ejemplo, si el significado de un comando cambia dependiendo si una secuencia de máquinas está arrancando o parando, el usuario deberá estar consciente de este hecho para comprender cuál será el resultado de su acción. Finalmente, una característica clave de los comandos e ingresos de datos por parte del operador es la retroalimentación, lo cual implica que el usuario debe recibir una respuesta del sistema, positiva o negativa, inmediatamente después que ha efectuado una acción. Alarmas. Las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes, ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. En caso de que exista una situación informativa que no requiere una intervención del usuario, entonces será definido como un mensaje en vez de una alarma. Evaluación. La evaluación expresada en forma numérica cuantitativa o bien en formato cualitativo pretende promover la reflexión del usuario que rellena la guía GEDIS a modo de cuestionario, de manera que recoja la experiencia de uso que en muchas ocasiones no llega a verbalizarse. Así, los 10 indicadores pueden agruparse en una tabla de forma que el operario encargado de aplicar la guía pueda medir cada uno de ellos para obtener un índice global. Medida del indicador. Cada uno de los indicadores pueden descomponerse en diversos subindicadores. Por ejemplo, el indicador uso de color puede detallarse en visibilidad, contraste con el fondo, número de colores, diferenciabilidad entre colores, uso de colores típicos, consistencia. Para cada subindicador se recomienda se puntúe numéricamente en una escala del 1 al 5. En este ejemplo, el número de subindicadores del indicador uso del color es 6 y los valores en la escala del 1 al 5 asignados son 3, 4, 4, 3, 2 y 4 respectivamente. El valor medio que se obtiene mediante la fórmula con estos valores es de 3.33. Si se redondea, el valor es 3, de manera que al indicador uso del color se le asigne el valor de 3 en este ejemplo. Medida de evaluación global. Cada uno de los indicadores de la tabla se mide en una escala de 1 a 5. El experto dispone en este punto de información concreta sobre el indicador, de forma que ya puede valorar las necesidades de mejora. Los valores de los indicadores pueden agruparse de manera que la guía GEDIS ofrezca la evaluación global de la interfaz y pueda ser comparada con otras. Es decir, a cada indicador se le asigna un peso idéntico,
aunque ello permitirá en futuros estudios valorar la importancia de algunos indicadores por encima de otros. La evaluación global se expresa en una escala del 1 a 5, atendiendo a la complejidad de los sistemas de supervisión industrial y al hecho de que un diseño ineficaz de la interfaz puede provocar el error humano. La evaluación global de una interfaz de supervisión debería situarse en un valor inicial de 3 a 4 y proponer medidas de mejora para acercarse al 5. Ejemplo de evaluación. Para la evaluación de una interfaz humano-máquina se ha realizado un macro en Excel que recoge los datos de los indicadores según la tabla brindada. Vamos a ingresar valores del 1 al 5 para los subíndices de cada indicador. Una vez concluido, vamos a correr la macro y veremos el resultado de la evaluación según la guía GEDIS. La evaluación global de una interfaz de supervisión debería situarse en un valor inicial de 3 a 4 y proponer medidas de mejora para acercarse al 5. Conclusiones. La guía GEDIS es una aproximación que intenta llenar un vacío metodológico que reúne los esfuerzos de la ingeniería de sistemas y la ergonomía para la mejora de la eficacia de los sistemas humano-máquina en salas de control industrial. La aplicación de la guía GEDIS al estudio de casos aporta, entre otros detalles, la medida en forma de indicadores de aspectos de diseño de la interfaz. Se logró evaluar una interfaz HMI según los 10 pasos de la guía mediante un macro en Excel. Esperando que este video tutorial les haya sido de ayuda, muchas gracias.